y que en los hechos, se me quedó, ahí a ver si lo puedo, ahí está. Pero que en los hechos en realidad ha mutado. Por eso lo primero que yo planteo siempre es que tenemos que formatear nuestra estructura mental para poder entender los cambios en los cuales vamos a navegar en el día de hoy. Eh, Hay algo que para nosotros es disruptivo y es fundamental, y es que estamos viviendo algo que nunca antes la humanidad vivió. Por eso decimos que este tiempo no es comparable a ningún otro previo. Nosotros tenemos un mundo físico en el cual hemos vivido históricamente y en el cual hemos desarrollado nuestras instituciones, pero de un tiempo a esta parte, lo vamos a ver hoy, ha aparecido un nuevo mundo, que es el mundo virtual, que es un mundo que tiene reglas absolutamente propias, y que en los hechos los estados poco tienen, en principio, de regulación e injerencia. Y lo que estamos viendo a partir de la década del 10 de este siglo es el choque entre esas dos lógicas. Lo vemos, por ejemplo, recuerdo yo estando en España, huelga de taxistas porque había aparecido Uber, porque había aparecido Cabify, y eso en todos los lugares del mundo, empresas propias del mundo virtual que desembocan o desembarcan en el mundo físico, en el mundo real, y esto viene a romper las estructuras tradicionales que nosotros teníamos asentadas. Por eso, esta idea del mundo virtual y el mundo real empieza a generar choques en los cuales ciertas instituciones y organizaciones son propias de aquellos que crean y que viven en ese mundo virtual y que no tienen por qué condecirse con la tradición histórica que nosotros tenemos en el mundo real. Para eso, a nosotros siempre nos ha parecido una referencia, una de las obras de Eric Sadin, La silicolonización del mundo. ¿Por qué? Porque él explica un poco quiénes son o cómo piensan aquellos que han generado este tiempo actual y que tiene una lógica propia. Cuando él habla del Golden Gate, esa idea de cómo antes se trataba de pasar hacia el otro lado en California para encontrar el oro, hoy ya el oro no es el elemento precioso, si bien va a ser eje del encuentro de hoy, sino que hoy el eje son los datos. Pero ¿de dónde surgen estas mentes que han generado este tiempo? Bueno, él en realidad lo hace esquemáticamente, pero plantea que en los hechos lo que estamos viendo hoy es un poco la alteración de lo que era el Flower Power, ese movimiento hippie que lo que venía era a plantear una disrupción y una ruptura con los estados tradicionales. ¿Cuál era la lógica después de la Segunda Guerra Mundial? Los estados solamente generan violencia, guerra y muerte. Por lo tanto, este movimiento lo que decía era, señores, tenemos que crear un mundo de paz, un mundo de amor, y para eso los estados no son los que mejor nos representan. Claro, este movimiento, el Flower Power, no tuvo el impacto que se esperaba, pero lo que sí dejó como germen fue la idea de la contracultura. Esa idea de la contracultura la van a heredar muchos de los que van a aparecer, que son sus descendientes en la década del 70 y que da base a lo que Eric Sadin llama el segundo Silicon Valley. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, muchos de los que hoy vemos ya añosos, pero que son los que construyeron las bases de este sistema. En algunos casos directamente no están, como Steve Jobs, en el caso de Steve Wozniak, que también fue otro de los creadores de Apple, o Bill Gates, que son los que pensaron este mundo que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, la idea es que ya en ese tiempo lo que se planteaba era que la tecnología iba a liberarnos, que las máquinas habían sido fabricadas para desinstitucionalizar a la sociedad. Y esa es la lógica con la cual piensan este tiempo. Los estados cumplieron una función, ya no la cumplen y hay que empezar a reemplazarlos. Y esta es la idea. Mientras que en la década del 60 la idea era la comunidad del movimiento a través de lo que era el hipismo, la década del 70 lo que empieza a plantear es no, estos cambios se logran desde la individualidad. La década del 80 es una década en la cual la tecnología no encuentra el norte o la expansión que todos esperaban, pero para la década del 90 se produce uno de los hitos fundamentales que rompe los tiempos históricos. Y eso se da fundamentalmente con la aparición de este señor. No es Bill Clinton aquí el importante, sino Albert Gore, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque Albert Gore, cuando era senador, lo que planteó fue replicar lo que había hecho su padre en la década del 50. Su padre había dicho, señores, tenemos que generar autopistas que comuniquen el este con el occidente, el oriente con el occidente, para que nosotros de esa manera podamos tener salida a los dos lados y generar una explosión económica. Bueno, él dijo, yo voy a hacer lo mismo que mi padre, voy a hacer carreteras, igual que hizo mi padre, pero las carreteras que yo voy a plantear no van a ser estas, sino que van a ser la fibra óptica. Quien tenga la fibra óptica va a poder establecer el control y el manejo del tiempo que está por venir. A eso se le suma la aparición de la web
y obviamente la idea de la búsqueda de información, el acceso a lo que se llama la web 1.0 con Tim Berners-Lee y la aparición de esta facilitación de los vínculos a distancia. De esta lógica que había en su momento, en el año 1996 se ve la primera intención por parte de los estados de regular justamente el libre flujo a través de Internet, y lo hace Estados Unidos a través de la Telecommunications Act, en la cual dice, bueno, creamos un organismo no gubernamental que es el que va a regular el flujo de información. Y eso generó que en el año, precisamente, 1996, en el foro de Davos, se presentara Barlow a través de la Fundación Fronteras Electrónicas e hiciera lo que se llama la primera declaración respecto a la libertad del ciberespacio. ¿Y qué es lo que ellos planteaban? Bueno, que los gobiernos industriales en realidad no tenían nada que hacer en el mundo virtual, porque la verdad es que ahí ninguno de los estados tradicionales tiene soberanía. Y que por lo tanto no podían venir a imponerle normas. Primero, ¿por qué? Porque la verdad es que en este estado o en ese mundo virtual, los cuerpos no son físicos, todos estamos en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, y por lo tanto nadie puede arrogarse, según decía esta declaración, el derecho de regular. Es decir, era una suerte de corporización de aquellas ideas que habían fluido en la década del 60 hacia la década del 90. Ahora, claro, esta suerte de libertad absoluta que hay en las redes también empieza a generar la contratendencia, porque ¿cuál era el problema? El hecho de tener esta suerte de exposición en la cual navegamos, dejamos nuestros rastros, etcétera, nos lleva a un punto de transparencia casi absoluta que se convierte en una vulnerabilidad. Esa transparencia, ese hecho de convertirnos en sujetos de cristal y esa posibilidad de ser controlados por el Estado, pero ya no solo por el Estado, sino por las empresas y corporaciones que empiezan a aparecer a partir de la década del cero de este siglo, empiezan a exigir una nueva corriente, que es la corriente del criptoanarquismo. El criptoanarquismo lo que empieza a plantear ya desde la década del 80-90 es, señores, tenemos que empezar a evitar que el gran hermano estatal en ese momento nos controle, y para eso vamos a usar una herramienta antiquísima que es la criptografía. La criptografía, como todos sabemos, son técnicas que evitan que un tercero que intercepta un mensaje pueda comprender lo que se hace en base a un acuerdo previo de emisor y receptor, en el cual podemos modificar, por ejemplo, las letras y el sentido de cada una de ellas, y nosotros, sabiendo por cuál reemplazarlas, decodificar ese mensaje que aparece ilegible en un primer momento. Ahora, lo que se logra con el avance de la tecnología es algo que va a ser fundamental para el desarrollo de Bitcoin, que es la criptografía de base matemática, es decir, aquella que ya hace no el humano, sino la tecnología que logra encriptar y desencriptar automáticamente los mensajes que se envíen, siempre y cuando se le dé un elemento exterior que permita acceder a esa desencriptación. Esto también va de la mano de una ideología, y es la ideología de este criptoanarquismo, que lo que dice es, señores, bueno, estas técnicas que nacieron originariamente controladas obviamente por los gobiernos, en el caso de la NSA en los Estados Unidos, pero que luego en la década del 80 se amplifica con IBM, como bien lo dice un profesor español, Manuel González Meneses, donde dice, bueno, a partir de ese momento esto se libera y por lo tanto se empieza a utilizar en la seguridad bancaria. Bueno, lo que permitió a partir de la década del 70 es la generación de un paso que va más allá dentro de la criptografía, y es la aparición de la clave asimétrica. Esta clave criptográfica asimétrica va a ser fundamental en el desarrollo de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite? Miren, hasta ese momento se conocía el cifrado simétrico. El cifrado simétrico, si uno lo quisiera llevar al mundo físico, es como si yo le tengo que enviar algo a Fran, y entonces tomo una caja, le pongo el candado, la llave y le envío la llave por avión y la caja por barco, para que nadie pueda abrirlo y él se encuentre en su domicilio con los dos elementos y pueda abrirlo. Ahora, el sistema de cifrado simétrico es distinto. Yo me voy a quedar con la llave y lo que le voy a decir a Fran es, mandame el candado, que no importa, que yo lo voy a abrir. De esta manera, el que tiene el control ya no es el tercero o que se pueda de alguna manera alterar en el camino, sino que la información la voy a tener yo para poder abrir ese candado. Esto lo vamos a ver más claro cuando veamos el funcionamiento de Bitcoin, pero es fundamental. Ahora, esto generó el manifiesto criptoanarquista en el año 1992 por parte de Tim May, el cual justamente lo que establece es que a partir de ahora, anónimamente, podíamos empezar a tener interrelaciones a través de la red. Y esto generaba la posibilidad de que en un futuro se pudiera crear un mercado para cualquier material que se pudiera poner en imágenes,
y por lo tanto aparecía un nuevo mercado. Paramos un poquito y decimos, ¿terminamos? No. ¿Por qué? Porque a estos elementos que venimos viendo, estas dos pautas, se le suma un tercero, que es el software libre. La idea de que no tienen por qué las empresas ser las dueñas del conocimiento que se va generando a través de la humanidad y por lo tanto, bueno, el manifiesto también que lleva adelante Richard Stallman lo que plantea es la idea de un software al cual todos podamos acceder sin necesidad de tributar o pagar nada por el uso del mismo. Pero el cuarto elemento fundamental, y aquí sí empieza a marcarse la distinción entre lo que puede ser el desarrollo de blockchain y las demás cadenas de bloques que se van a hacer de ahí a futuro, como puede ser Ethereum y todas las que le siguen, y que diferencia claramente a Bitcoin, está dado por este elemento, por esta idea que manifestaba Hayek hace ya 50 años. Un autor que en la Argentina ha vuelto a tener vigencia a partir del presidente anarcocapitalista que tenemos en la Argentina, que es el presidente Milei. Hayek, en realidad, él hablaba de algo que era disruptivo y que va a ser la base de las discusiones de este próximo tiempo, que es la idea de la desnacionalización del dinero. Si uno hace rápido la historia del dinero, un gran maestro argentino, Moisés de Espanés, enseñaba que en realidad en la historia lo que el humano hizo fue, una vez que tuvo excedente, tratar de, en principio, entregarlo a terceros. Una vez que estaban las necesidades satisfechas, se dio cuenta de que podía acceder a otros bienes, empezó claramente el trueque, pero para poder hacer ese trueque, en algún momento hubo que encontrar una medida de valor. Y en principio, todos sabemos, se recurrió al ganado, luego recurrimos a la sal, recurrimos a las conchas, recurrimos a los metales preciosos, hasta que finalmente se impuso el oro y la plata. Bueno, esas monedas que se utilizaban en su comienzo, bien decía Moisés de Espanés que tenían problemas. ¿Cuáles eran los problemas? El primer problema fundamentalmente era que por lo general eran barras las de oro y entonces si yo tenía que pagar menos había que cortarla, con lo cual se perdía parte del valor que estábamos utilizando simplemente en el fraccionamiento, pero a su vez también, como justamente los metales nobles son muy blandos, había que hacer aleaciones con metales de menor valor. Y ahí empieza entonces el peligro acerca de cuánto valía realmente cada uno de esos lingotes que se entregaban en cada una de las transacciones. Y es así entonces que había que buscar una herramienta que nos asegurase cuánto valía cada uno de los lingotes, y así se tomó la costumbre de empezar a sellar los mismos para identificar cuál era el peso y cuál era la proporción que tenía de metal fino y cuál de el metal sin valor. Claro, los primeros que lo hicieron fueron los particulares, pero los particulares empezaron a abusar de esta facultad y entonces decían que tenía una determinada pureza que en verdad no la tenía, empezaron los conflictos y entonces ahí intervinieron en un primer momento los monarcas, luego van a intervenir los estados, y lo que va a hacer el Estado es empezar a acuñar la moneda de manera tal que el Estado se apropia de la idea de la emisión de la moneda como una suerte de garantía de la paz social. Esa idea que en un principio se depositaba en el rey porque se entendía que no iba a incurrir en esas prácticas maliciosas que sí utilizaba el particular o algunos particulares, bueno, empieza a ser repetida por los monarcas. Entonces, ¿qué es lo que dice Hayek? Hayek dice, mire, los estados han demostrado a lo largo de la historia que en los hechos han logrado posicionarse y todos hemos tomado como una verdad asentada que el único que puede emitir dinero dentro de un territorio determinado son justamente los estados nacionales. Y la verdad es que él decía, esto es una superstición, se logró a través de la imposición de la doctrina legal, donde se dijo, esto vale lo que el Estado dice que vale y ya no lo que el metal en su momento valía, pero para colmo, esto se comienza a desnaturalizar cuando se empieza a reemplazar el metal precioso por otros elementos representativos. Y esto se logra a partir de los préstamos forzosos. Se le obliga a la gente a aceptar títulos, papeles, en representación del oro que le debían entregar al rey. Esto, en realidad, la representación del título sobre un objeto valioso que primero empieza siendo una excepción y que la verdad, muchos dicen, bueno, en los hechos se empieza a facilitar de alguna manera el comercio, dio pie a la aparición del papel moneda. Y el papel moneda, en realidad, durante mucho tiempo estaba siendo, era la moneda de circulación, pero todo el mundo sabía que en los hechos podía ir y canjearlo por el oro que estaba en las arcas de ese estado. Por eso el patrón oro había sido tan importante, porque el papel, si bien era una moneda de confianza, tenía atrás el respaldo de esos metales preciosos.
Bien dice Hayek que se obligaba a aceptar a la gente el dinero, aún el malo, en muchos casos, según Marco Polo, hasta a través de la condena a muerte de aquel que no quisiera aceptar forzosamente esa moneda, y se lo consideraba, por ejemplo, en el derecho inglés como un delito de lesa majestad. Claramente, este patrón oro lo que hizo fue mantener la estabilidad de la economía en el mundo hasta los años 30 del siglo XX. Cuando se da la gran crisis de los años 30, aparece esta idea, las políticas keynesianas, la idea de, bueno, tenemos que generar actividad económica aun cuando no sea necesaria para que haya circulante, y en esa idea muchos gobernantes descubren que en realidad la verdad es que podían empezar a imprimir más papel para con eso reactivar la economía. Y ahí dice Hayek que en ese momento lo que se rompe es la confianza con los estados. Se abandona para colmo en Estados Unidos a través del gobierno de Nixon en el año 1976-73, perdón, el patrón oro, y a partir de ese momento entonces empieza a ser el juego de los particulares. Es por eso que Hayek en la década del 70 lo que dice es: ¿por qué tenemos que confiar en los estados para una moneda que en realidad se deprecia? Y él dice: los privados pueden emitir su propia moneda. Es decir, puede haber tantas monedas como particulares con confianza generada haya en el mercado. Ahora, ¿cuál era el problema de Hayek? El problema de Hayek es que planteaba estas ideas adelantado para su tiempo. ¿Por qué? Porque el único dinero que había en ese momento era el dinero físico. Y el dinero físico exigía grandes inversiones para su emisión y además para que tenga medidas de seguridad que eviten ser alterados. Sin embargo, sin quererlo, Hayek estaba dejando sembrada la semilla para la aparición de lo que van a ser después Bitcoin en primer lugar y las demás criptomonedas. Pero llega el siglo XXI y ahí se suma un nuevo elemento. ¿Cuál es? La aparición del fin del efectivo. Y esto es una ruptura. Nosotros hoy vivimos a través de transferencias en los cuales casi ni nos encontramos con los euros, casi ni nos encontramos en Argentina con los pesos. En los hechos todo es simplemente una instrucción de bits que van de una base de datos a otra. Y por lo tanto, esta idea son simples anotaciones en cuenta. Y al ser simples anotaciones en cuenta, este dinero electrónico, este dinero digital, lo que viene a hacer es a facilitar el paso hacia un nuevo tiempo. La mayor parte de nuestro dinero está administrado por terceros. Antes lo que hacíamos cara a cara, que era comprar con el dinero papel, hoy en realidad lo tercerizamos en entidades como son las bancarias o hoy billeteras de pago, etcétera, a través de las cuales vamos haciendo esas transacciones, lo que incorpora dentro de una transacción un costo económico que antes no tenemos, que es el costo de intermediación. Veamos que hoy, por ejemplo, cada vez que vamos a una tienda, ya sea online o física, desde el momento que pagamos con una tarjeta, lo que tenemos son varios actores que lo que van a tratar de dar es la seguridad que el sistema físico daba antes, y en realidad, en este caso, lo que se va a hacer es pedirle a una pasarela de pagos que nos diga si realmente nosotros somos los titulares de la tarjeta, que va a hablar con un procesador de pago, que va a vincularse con el banco, que el banco va a decir si tiene fondos para disponer, y en consecuencia le va a contestar a ese procesador de pagos, que le va a hablar a la pasarela y que le va a dar la respuesta final a la tienda online, todo obviamente en microsegundos, pero que en los hechos lo que hace es incorporar costos que aumentan respecto del destinatario final el precio de una transacción que antes se hacía cara a cara. Ahora bien, estos sistemas de pagos en realidad generan algunos costos mayores según cómo sea la misma. Si el sistema de pago se da con dos clientes que tienen los dos cuenta en el Banco Santander, en realidad la transferencia del dinero no existe. Lo único que hay es simplemente un asiento en sus registros contables donde dice que de mi cuenta partió tal cantidad de euros y en tal otra cuenta se aplicó o se acreditó tal cantidad de euros. Es decir, el dinero, si estuviese físico como respaldo de esta transacción, sigue estando en el tesoro de la entidad sin necesidad de ningún tipo de cambio. Ahora, cuando hay dos entidades bancarias, cuando es el BBVA y cuando es el Banco Santander, ahí ya tenemos que traer un tercero, y el tercero va a ser la cámara compensadora o el sistema que va a facilitar la intervención, con lo cual ya ahí tenemos otros costos de transacción, y más aún cuando hablamos de transacciones internacionales, en el cual la situación es todavía más compleja porque necesitamos bancos que son comitentes, bancos que a su vez operan en cada uno de los territorios de los dos países que están interviniendo, y esto otra vez más vuelve a subir los costos de transacción. Es decir, que el costo de intermediación era uno de los grandes problemas que traíamos con nosotros
a inicios del siglo XXI. Pero el último punto era el hecho de que las transferencias bancarias no son técnicamente irreversibles. A cualquiera de nosotros nos habrá pasado que cuando vemos nuestra tarjeta aparecen transacciones que no hemos realizado, las desconocemos, se valida que no la hemos realizado, pero alguien las tiene que pagar y por lo tanto, por lo general, o la paga el comerciante o la paga el seguro que haya contratado, tanto la entidad o que haya contratado alguna de las partes. Esto, otra vez más, trae un costo y este costo se vuelve a incorporar dentro del sistema porque las operaciones no son irreversibles. Es así entonces, en base a este escenario, creo que hay alguien que quiere acceder, Fran, no sé si vos lo ves ahí. Lo que nos plantea ahí es que teníamos para inicios de este siglo dos tipos de herramientas. La moneda física, que lo que nos traía era justamente la facultad y la posibilidad de mantenernos anónimos. Yo hoy a cualquier comercio, pago en efectivo, nadie me pregunta quién soy, puedo saber quién es la otra parte por la factura que me entrega, pero en realidad nada más que eso. Pero el problema es que la transacción en efectivo es inútil en operaciones remotas y hoy el grueso de nuestras transacciones son operaciones remotas. Las hacemos online, las hacemos a distancia, por lo tanto no cumplen con la función para este nuevo tiempo. Por su parte, todo lo que es el sistema bancario, el sistema de pasarela de pago, las tarjetas, permiten las transacciones remotas, pero no suman. Por un lado, poca privacidad, dejamos todo nuestro perfil como clientes, pero a su vez también nos genera nuevos costos que aumentan lo que nosotros estamos realizando. Es así entonces que la gran pregunta que se hace este tiempo es ¿cómo hacemos para generar en el mundo virtual, en ese mundo paralelo que no tiene estados, que no tiene reglas, que parece que tiene una lógica propia, como decía Barlow en el año 1996, un dinero que sea tan anónimo como el dinero en efectivo del mundo físico? ¿Cómo hacer un dinero efectivo para el mundo virtual? Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy. Por eso, si yo tengo un mundo virtual libre de reglas y a eso le sumo el criptoanarquismo que me trae la clave asimétrica y a eso y que me da anonimicidad, a eso le sumo la idea del software libre, nadie dueño de un programa que todos podemos acceder, y a eso le sumo la idea de Hayek de un dinero no estatal que no es creado por los estados, sino que puede ser creado por particulares. Y a eso le sumo que todos ya nos hemos subido a la idea del dinero electrónico inmaterial, que ya no necesita papel ni soporte físico, sino simples registros contables que van a llevar las entidades, ya sea en este caso las bancarias en el mundo físico. Si todo eso lo mezclamos, bueno, el resultado de todo esto es Bitcoin. Es el white paper de Bitcoin de Satoshi Nakamoto en el año 2008. ¿Por qué? A ver, este paper, y esto es fundamental, Satoshi Nakamoto no sabemos quién es un acrónimo, no sabemos si es una, varias, muchas personas, si es hombre, mujer, cuál es su género, no sabemos nada más que la declaración de su documento en el cual, justamente como la idea es que es descentralizado y no es de nadie, lo plantea al mercado para que cualquiera de nosotros pueda utilizarlo. ¿Qué es lo que él dice? Este paper del año 2008 no es tan disruptivo, no es una rebelión contra el sistema. Por el contrario, lo que él dice es que estamos basados en un sistema que se centra en la confianza. Nosotros tenemos todo el tiempo que creer en las entidades financieras que van a guardar nuestro dinero, que van a tener buenos sistemas para evitar ser hackeados, que van a entregar nuestro dinero o lo van a transferir cada vez que le demos una instrucción. Pero para colmo también el otro punto es que no hay posibilidad de que las transacciones sean irreversibles y eso entonces tiene mayores costos de transacción. Por lo tanto, lo que él dice es, señores, tenemos que crear un sistema que traiga precisamente todos estos elementos, la anonimicidad, la facilidad de traslación de este dinero, y lo que quiere Bitcoin es crear un sistema monetario propio. Por eso es tan importante tener esto en claro, porque eso es lo que diferencia a Bitcoin de todas las otras cadenas de bloques. Las otras cadenas de bloques tienen otras finalidades más pretenciosas.
Ethereum, por ejemplo, lo que está buscando es ser una gran máquina virtual que nos permita ejecutar contratos inteligentes, etc. Eso no es lo que busca Bitcoin. Bitcoin quiere ser un sistema monetario alejado de las estructuras estatales. Y por eso se condice con esa lógica que emerge a partir de la década del 70 de lo que serían los hijos de la generación del hippismo. Nakamoto también puso en vigencia en febrero del año 2009 el sistema o la cadena de bloques, y ahí lo que estableció, primero fue para algunos una declaración, porque fue justamente el tiempo de la crisis del 2008, ustedes bien lo saben, en España Niño Becerra es uno de los que mejor explica la crisis en esas tierras, y lo que plantea justamente Satoshi Nakamoto es la idea de, bueno, de un discurso un poco más fervoroso en este lanzamiento que hace cuando se lanza el primer bloque de Bitcoin, donde dice, miren, en realidad el gran problema del sistema actual es que necesitamos mucha confianza. Tenemos que confiar en los bancos centrales de los estados para que no degraden la moneda, y la verdad es que la historia de las monedas fiduciarias, dice él, es una muestra de las violaciones constantes de esa confianza. Hay que confiar en los bancos. ¿Para qué? Para que retengan nuestro dinero, para que lo transfieran, pero después lo prestan en burbujas de crédito, como lo hemos vivido en el 2008, ahí se notaba el enojo. Tenemos que confiar en ellos nuestra privacidad, tenemos que confiar que no nos roben la identidad y agoten nuestras cuentas, tenemos que cargar con los costos masivos que hacen que las transacciones internacionales sean imposibles de llevar adelante. Por eso lo que plantea es un sistema monetario que esté al margen tanto de los bancos como de las autoridades gubernativas. Y para eso lo hace con un software libre, con un protocolo informático de código abierto que no tiene ningún control más que de la comunidad y que para colmo nos permite actuar de manera anónima y encriptada. Con lo cual las características de Bitcoin es que en realidad lo que nos permite es algo absolutamente disruptivo. Es la posibilidad de transferir valor dinerario a cualquier lugar del mundo donde la otra parte se encuentre a través de una plataforma online automatizada, segura, y que a su vez permite la transferencia desde cualquier dispositivo, por rudimentario que sea, siempre y cuando tenga conexión a Internet. Y esto se hace sin la intervención de ninguna entidad jurídica, como nosotros estamos acostumbrados y lo hemos aprendido y lo seguimos ejecutando en muchas de nuestras actuaciones judiciales necesarias. Y para en una forma que es fundamental, que en el caso de Lecan, para tener la seguridad absoluta de que la transacción ha quedado guardada dentro de la blockchain, a los tipos puede llevarnos 60 minutos para estar absolutamente seguros de que la operación ha sucedido, y que además no tiene casi costes en la transacción, pero además sin límite de cuantía. Puedo transferir tanto desde 550, 30 dólares hasta 150 millones de dólares a través, en su conversión, obviamente, Bitcoin a dólar en cuestión de segundos. Pero además es técnicamente irreversible. Una vez que yo envié la orden, automáticamente perdí el control sobre esos fondos y no hay nadie a quien pedirle que me haga esa devolución. Y esto es muy importante de entender cuando uno está en el sistema puro de Bitcoin. Es decir, la idea de un sistema monetario irreversible, seguro y anónimo. Y esto viene a romper todo lo conocido. Cómo hacen los estados para ir detrás de la tributación, cómo hacen los estados para controlar los flujos de dinero que se empiezan a generar y a emitir, y por lo tanto la masa monetaria que para colmo las generaciones más jóvenes empiezan a utilizar como algo natural, y que por consiguiente les parece que tiene olor a naftalina, a atraso, la idea de los dineros estatales con los cuales nosotros hemos construido todo nuestro sistema y andamiaje, tanto institucional como en particular judicial. Vean ustedes que para colmo Bitcoin, a diferencia de cualquiera de las otras criptomonedas que uno puede ver surgidas de las otras blockchains, tiene además un diseño en el cual la idea es que sea deflacionaria. ¿Por qué? Porque en realidad cada 10 minutos se emiten al mercado una cantidad de criptomonedas que cada vez son menores y que van a llegar a su punto culmine en el año 2140, cuando el sistema ya no genere, no pague más, no invente más criptomoneda
no invente más bitcoins dentro de este sistema. Piensen ustedes que nosotros el sábado a la madrugada vivimos el halving, en el cual cuando se da una determinada cantidad de bloques, la paga que se le da, como vamos a ver ahora, a los mineros baja a la mitad. Bajamos de 6,25 Bitcoin por cada 10 minutos, ahora se emiten 3,125 cada 10 minutos de aquí para los próximos 4 años. En síntesis, anonimato, las dos partes pueden realizar la transacción sin revelar sus identidades, tal como lo hacemos en el mundo real con los euros en mano. Descentralizado, en realidad aquí ya no hay vinculación con entidades intermedias, la base de datos va a estar descentralizada y eso va a permitir que los vínculos se hagan de manera directa. Mientras hoy tenemos que pasar por el banco, ahora ya directamente la transacción se hace persona a persona y para colmo es irreversible. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, ustedes bien lo decían hoy al inicio, gracias a blockchain. Porque en realidad blockchain no es más que una base de datos que está distribuida, es compartida y es inviolable. Si nosotros tenemos que pensar en Bitcoin, pensemos que Bitcoin no tiene corporeidad. Es decir, en realidad Bitcoin no es más que llevar al extremo la idea del dinero digital. Lo que hacemos es simplemente en un registro ir asentando moneda que se va creando a nombre de quién está y a nombre de quién se transfiere. No hay soporte físico. Esto es el paradigma del mundo virtual. Es su propio sistema y por eso, como tiene su propia lógica, atrae tanto a aquellos que son los que se han asentado en ese mundo virtual y en el cual pasan gran parte del tiempo en la actualidad. En realidad, Bitcoin no es más que un registro contable de los viejos que nosotros veíamos en soporte papel, y en los hechos lo que hacen es ir llevando un registro unitario y coherente en el cual se va dejando constancia de ese dinero que existe puramente digital. Existe porque existe esa base de datos. Si esa base de datos dejase de existir, el dinero deja de existir, ya no hay más Bitcoin dentro del mercado. Un profesor amigo, Federico Aste, en la República Argentina, explicaba cómo funciona el sistema descentralizado con un ejemplo de la comunidad Yap en la Micronesia, y sus monedas que se llaman Rhinestone. Dentro de la isla, esa piedra tallada es la moneda de cambio con el cual hacen las transacciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sabe quién es el dueño de cada piedra? Y uno podría recurrir a los sistemas tradicionales, que es el sistema centralizado, el registro centralizado. Y ahí podría designar a aquel que tiene más capacidad y más memoria, para nuestro querido Borges Funes el Memorioso, quien tiene una capacidad para recopilar tantos datos que en realidad nosotros descansamos en él, que se acuerda de quién es cada una de las piedras. Ahora, el problema de este sistema es que si esa persona fallece, automáticamente entramos en caos, porque no sabemos de quién es cada una de las piedras. Y entonces el recurso es ir a un registro distribuido. El registro distribuido es que todos sepamos de quién es cada una de las piedras. Por lo tanto, cuando todos sabemos de quién es cada una de las piedras, cuando una persona le va a hacer la transferencia de la piedra a otra, bueno, en ese caso todos presenciamos el acto para cambiar en nuestra mente ese registro y a partir de ese momento todos sabemos que esa piedra ya no es de María, sino que ahora es de Carlos y por lo tanto cuando María quiera pedir que ella es la titular, todos le vamos a decir que no, porque nuestros registros dicen que, en este caso registros mentales, dicen que todos presenciamos cómo ella se desprendió de esa moneda y se la entregó a la otra persona. Bueno, esto es algo similar en el caso de Bitcoin. La diferencia es que en lugar de mentes humanas, quienes van registrando todas esas transacciones son estos dispositivos mecánicos, estas máquinas, que lo que hacen es guardar una copia, todas guardan el mismo registro en esas grandes granjas con las cuales vamos descentralizando esa información. Y lo hacemos a través de una cadena de bloques. Cadena de bloques que en realidad lo que va a hacer es establecer una vinculación es decir, dentro de cada bloque lo que vamos a hacer es dejar como si fuera una página cada una de las transacciones que se van haciendo. Así como mi abuelo en el campo hacía un asiento de cada una de las operaciones cada vez que vendía ganado, bueno, aquí lo que estamos haciendo es un asiento de cada una de las transacciones que se van haciendo de criptomonedas. Ahora vean ustedes qué interesante. Mientras en el libro de mi abuelo él iba a decir que Juan le había vendido, que él le había vendido a Juan o que Juan le había comprado a Pedro, lo que nosotros vamos a ver aquí es que en la blockchain lo que vamos a ver son claves alfanuméricas, es decir, denominaciones de números y letras que son las que van a permitir identificar una cuenta, pero no van a nunca permitir identificar a su titular.
Por eso es que son anónimos estos sistemas. No podemos saber quién es la persona, como sí nos sucede cuando nosotros le decimos al Banco Santander: dígame quién es el titular de la cuenta 233044, y me va a decir Rafael de Asís. Perfecto. Ahora, cuando yo le quiera pedir a un sistema descentralizado como es Bitcoin, quién es el dueño de los Bitcoins que aparecen en la cuenta A8S0F15, nadie me va a contestar, primero porque es descentralizado y segundo porque nadie puede saberlo, porque en realidad nadie dio ningún dato personal para registrar el mismo. Por eso es que todo esto en realidad responde a un sistema de hash. Aquí podríamos estar un rato largo, voy a pasar un poco más rápido, pero lo que hace la cadena de bloques es vincularse cada una de las páginas con la página anterior, a través de un recurso que es incluir dentro del mismo un hash. El hash del bloque previo, y de esa manera se establece la vinculación entre cada uno de los bloques. Es decir, que lo que nosotros tenemos es que, así como el banco hoy, Santander, tiene de cada uno de nosotros la cuenta, la lógica de este sistema sería como que todos nosotros pudiéramos tener la misma copia que tiene el Banco Santander en nuestra máquina. La diferencia está dada, ¿por qué? Porque yo en ese caso podría saber cuánta plata tiene Francisco, cuánta plata tiene Javier, cuánta plata tiene Giselle, y obviamente a ninguno de nosotros nos gusta que sepan cuáles son los recursos con los que nosotros contamos, por eso es que tiene esa suerte de confidencialidad la entidad bancaria. Ahora, este sistema lo que hace es, no, tengan todos copias de esto en cada uno en sus máquinas, porque en realidad si cada uno de ustedes tiene esos registros, bueno, claramente la diferencia está en que ninguno está identificado con su nombre ni datos personales. Por consiguiente, yo voy a tener la base de datos donde seguramente voy a tener los fondos que tiene Francisco, pero yo no voy a saber que son de Francisco. Entonces, por lo tanto, eso es lo que le genera la anonimicidad a este sistema y rompe la lógica de funcionamiento para los estados tradicionales. Las herramientas que teníamos en el Poder Judicial de ir a pedirle a una entidad que nos dé información ya no existe, no está quien nos pueda responder, y por consiguiente esto genera debilidad en la estructura de los entramados tradicionales. De ahí que cada transacción que se haga en el registro de la blockchain, que se cierra cada 10 minutos, bueno, automáticamente va a ser validado por todos los nodos, por todas las máquinas que están participando, que lo que van a decir es: esta cuenta que quiere transferir a esta cuenta tantos bitcoins. Si tiene esa cantidad de bitcoins, si todas las máquinas por mayoría dicen sí, de nuestros registros surge que tiene esa cantidad, van a validar la transacción. Si yo quiero transferir más dinero, más bitcoins de los que yo tengo registrados, el sistema me va a decir que no, porque las máquinas lo que van a hacer es barrer la base de datos hacia atrás y van a decir: no, usted tiene 3 bitcoins, no tiene 5, y por lo tanto no va a poder hacer ese acto de disposición. Vean ustedes, todo entregado ¿a qué? A una lógica programada donde el humano directamente ya no cumple ningún rol más que el de dar la instrucción de una transferencia. Es decir, que vuelvo, distribuida, compartida e inviolable. ¿Por qué es inviolable? Porque en realidad es imposible que yo pueda cambiar al mismo tiempo todos los registros en más del 50%, para algunos más del 66%, para otros más del 50% de las máquinas que hay en el mundo. No me da el tiempo para modificarlas y por lo tanto hoy, por lo menos hasta que no tengamos computación cuántica, es casi imposible que podamos alterar el sistema de la blockchain. Ahora, dijimos que se genera dinero cada 10 minutos. ¿Esto cómo funciona? Nosotros siempre damos un ejemplo que nos parece muy interesante. Pensemos un pueblo en la República Argentina, perdido en el noroeste, en Catamarca, donde dicen: vamos a crear nuestro propio sistema de dinerario offline. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear en Catamarca los que llaman los catacoins. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil. Abrimos un registro en soporte papel y a partir de este momento lo que vamos a hacer es crear una moneda. ¿Y cómo la creamos? Bueno, un voluntario del pueblo se va a encargar cada día de llevar adelante, ¿de llevar qué? De llevar adelante la anotación de las transacciones que se hagan en el pueblo. Ajá, bien. Ahora no tenemos nada. Bien, lo que vamos a hacer en este primer momento es decir: por el hecho de que vos te pongas a ser voluntaria y llevar ese registro, te vamos a pagar con esta moneda. Y entonces en el registro lo primero que va a figurar es que le estamos pagando con esta moneda que acabamos de inventar, que se llama Catacoins. Le pagamos 25 Catacoins a María. No existían, hoy existen, por eso es que María sería la minera, como se conoce a los mineros de Bitcoin. En realidad, ella lo que ha hecho es
a través de su trabajo, descubrir una riqueza que no existía y traerla al mundo real. Entonces, nuestro primer asiento es María tiene 25 catacoins. Bárbaro, pero María tiene miedo porque dice, che, ¿estará bien esto que estoy haciendo? Entonces contrata a un abogado y le dice, doctor, ¿está bien? Sí, ¿con qué? Pero antes de hacerle la consulta, ¿le puedo pagar? Sí, pero ¿le voy a pagar con qué? Le voy a pagar con catacoins. En realidad los catacoins no tienen corporeidad física. El abogado le dice, te los acepto a los catacoins. Y entonces, desde el momento que los acepta, automáticamente lo que se hace en el registro es dejar constancia que María le transfiere 3 catacoins al abogado Gonzalo, y entonces ahora tenemos 22 catacoins que le quedan a ella y 3 catacoins que tiene Gonzalo. Gonzalo dice, bueno, con ese dinero voy a contratar a una cantante que se llama Aisha, y le dice, Aisha, ¿vos aceptás que yo te pague con catacoins? Sí, pagame con catacoins. Perfecto, estamos generando un circuito económico dentro de un pueblo que no lo tenía a través de una moneda que hasta ese momento no existía. Y entonces le paga con los 2 catacoins, automáticamente lo que se hace es validar que la firma sea de él, y en ese caso, automáticamente en el sistema offline que estamos trabajando, ella va a decir, sí, la firma es de él, perfecto, entonces ahora nos queda que María tiene 22 catacoins, Gonzalo tiene 1, Aisha tiene 2 catacoins. Terminó el día, la nombramos a Carla, y Carla ahora, por hacerse cargo del registro, genera catacoins. Es decir, ella también se convierte en minera porque trae al mundo un dinero que no existía. Bárbaro. Si nosotros llegamos hasta acá de esta manera, lo que sabemos es que a partir del segundo turno ya tenemos 50 catacoins que empiezan a circular por adentro del pueblo. Y esto lo que nos empieza a generar es la idea de tener en claro que uno puede acceder al Bitcoin de 2 maneras, de manera originaria, creándolo y trayéndolo al mundo, o de manera derivada. De manera originaria se hace a través de lo que se conoce como proof of work o minado. ¿Qué es el proof of work? Bueno, el proof of work es una prueba de trabajo, que antes también la tenía Ethereum, pero Ethereum el año pasado pasó a un sistema de proof of stake y por lo tanto dejó este régimen porque tiene mucho consumo energético, entonces la idea es que hay que bajar esa demanda de electricidad, y en consecuencia la prueba de trabajo lo que hace es que todas las máquinas que están minando, que quieren ser mineras, lo que hacen es pelean para ver quién cierra el bloque. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Uno podría pensar, si la idea es que va a cerrar el bloque la que primero resuelva un acertijo, que es lo que le plantea Bitcoin, uno diría, bueno, entonces el que tiene más potencia siempre cerraría el bloque, por lo tanto, el que logre tener más máquinas, más potencia, va a ser el dueño de Bitcoin, se terminó la lógica descentralizada. Lo genial de Bitcoin es que en realidad lo que hace es darle un acertijo distinto a cada uno de los nodos. Y ese acertijo, ¿qué es encontrar un número que, junto con los demás datos que figuran dentro del bloque, terminen hasheándose, al hacerse el hash, empiece con 4 ceros. Entonces, yo tengo que probar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Esto qué me genera? Que a mí, por ejemplo, que tengo una máquina muy poco potente, me puede haber puesto como acertijo que tengo que llegar al número 3. En cambio, Francisco, que tiene unas máquinas espectaculares, le dice que tiene que llegar al número 1.000.000. Entonces, cuando Francisco, que tiene más potencia, llegó al 100.000 y yo recién llegué al 3, yo pude cerrar el bloque antes que él porque mi número era más fácil de alcanzar en ese bloque que el que le correspondía a él. Obviamente que Francisco va a tener muchas más chances de ahí a futuro, porque los números van variando, los que me van a pedir a cada una de las máquinas en cada uno de los bloques, pero esto lo que permite es que haya cierta democracia dentro del sistema y que por lo tanto no haya un poder monopólico para manejar la creación de bitcoins. Piensen ustedes que hoy un bitcoin que está a $65.000 hasta hace un rato, o 66.000, multiplicado por 3 a partir de ahora del halving, estamos hablando de $190.000 cada 10 minutos en su conversión a dólar, que es lo que motiva la aparición de estos mineros. Para eso lo que se hace es la prueba de trabajo, y en realidad el nonce, que viene de number ones, es decir, un número utilizado una sola vez, que ese es el que cada 10 minutos tiene que descubrir cada una de las máquinas para poder cerrar el citado bloque. Es decir, entonces, que lo que nosotros tenemos, voy un poquito más rápido gracias a la función hash, etcétera, es un sistema en el cual yo puedo recibir originariamente esos bitcoins. Si yo tengo equipo de minado, automáticamente lo que voy a ir es recibiendo esos bitcoins que se van generando. La segunda forma de acceder
es a través del sistema derivado. Y el sistema derivado es a través de la aceptación de bitcoins en pago de bienes o servicios, ¿sí? Que se pueden generar, por ejemplo, bueno, ustedes lo saben bien, en Europa, yo puedo contratar un hotel y pago con bitcoins, simplemente lo que hago es desde mi billetera, ahora vamos a ver cuáles son, escanear el código QR que me plantea el comercio y pagarle con mis bitcoins desde mi billetera a su propia billetera. Y el otro es a través de la compra de bitcoin con dinero fiat, con dinero estatal. Y eso lo puedo hacer a través de lo que se conoce como el mercado secundario, que recibe el nombre de las famosas exchange, que son aquellas en las cuales accedemos y que funcionan paradójicamente como una creación que emula a los bancos del mundo real, pero con el problema de que no tienen regulación de ningún tipo, salvo algunos países determinados y la Unión Europea que avanza en esta temática. Pero en líneas generales son entidades que no tienen los mismos controles estrictos que sí tienen los bancos tradicionales. Obviamente, como hoy ya son jugadores importantes dentro del ecosistema, empiezan a tener cada vez más regulaciones donde, por ejemplo, tienen que aplicar reglas de conoce a tu cliente para evitar, obviamente, el lavado de dinero y la actuación antiterrorismo. Con lo cual, en el sistema yo puedo acceder, ya sea de manera derivada, cambiando euros, cambiando pesos en la Argentina por bitcoins, de manera directa, P2P, lo puedo hacer tranquilamente, alguien me gira esos fondos a través de a mi cuenta bancaria, sistema tradicional, yo le envío y yo a su vez le envío virtualmente los bitcoins y esa transacción se hizo cara a cara, o lo puedo hacer a través de estas nuevas empresas que afloran, que son las exchange. Ahora, ¿dónde guardo yo los bitcoins? Porque hasta ahora bárbaro, ¿cómo lo creamos? ¿Cómo lo generamos? Bueno, esto también empieza a ser disruptivo para el derecho. ¿Por qué? Porque en principio yo lo que voy a tener son billeteras de criptomonedas. Y esas billeteras de criptomonedas, en verdad vamos a tener algunas que son afines a determinadas cadenas de bloques, otras, por ejemplo, para Ethereum MetaMask, para las de Bitcoin vamos a tener las propias creadas originariamente dentro del ecosistema Bitcoin y lo que vamos a hacer en principio es, bueno, guardar esas criptomonedas. Tenemos distintos tipos de billeteras y esto también es muy importante. Es muy importante para cuando uno planifica un proceso judicial, un procedimiento, ya sea desde el Poder Judicial o desde el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Porque primero podemos tener lo que se llaman billeteras físicas, que pueden ser un pendrive o pueden ser simplemente un papel, en el cual ustedes piensen esto. Yo lo que voy a hacer acá es, dijimos que en el registro que lleva Bitcoin, lo único que hace es establecer que una clave alfanumérica tiene tantos bitcoins y que los transfiere a tal otro. Bien, esa clave alfanumérica que nosotros vemos ahí es lo que se conoce como clave pública. Lo que nosotros dijimos es que cuando se creó el criptoanarquismo apareció en la década del 70 la idea de la clave asimétrica. Es una clave pública casada con una clave privada. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso en realidad es, se va a asentar que una clave pública tiene determinada cantidad de bitcoins, los cuales solo se van a disponer si yo tengo la clave privada, que está casada, está en maridaje con esa clave pública. De ahí entonces que cuando yo voy a guardar en una billetera, ya sea física o papel, lo único que estoy guardando es la clave privada. Eso es lo que guardo, es la clave privada. No guardo Bitcoin, porque los Bitcoin no existen. Es un asiento registral. Lo único que yo voy a estar guardando en la billetera es la clave privada. Ahora, eso lo puedo hacer a través de un dispositivo físico, que es como una suerte de pendrive, donde yo directamente lo que hago es guardar mi clave privada, lo desconecto y es de las más seguras. ¿Por qué? Porque no puede ser hackeado, porque está separado. Problema, cada vez que quiero hacer una transferencia, tengo que traer el dispositivo, conectarlo y entonces ahí dar la instrucción para hacer la transferencia. Por eso se recomienda, si yo tengo 10 bitcoins, que hoy estaríamos hablando de $660.000, bueno, en ese caso entonces lo que conviene es tenerlo en este tipo de dispositivo, llevarlo a la caja de seguridad tradicional, guardarlo ahí y ahí tener nuestro recurso hasta el día que queramos disponerlo. Obviamente que en este caso, para el derecho, es un quiebre. ¿Por qué? Porque obviamente si yo quiero insolventarme, lo que hago es transfiero todo mi dinero estatal a esta criptomoneda, el registro va a estar público, pero nadie sabe quién es ese registro alfanumérico, y la clave privada la guardo en este dispositivo, y el día que fallezco, le digo a mis herederos que vayan a buscar directamente esto. No hice procedimiento sucesorio,
nadie sabe dónde tengo guardado el dinero, y nadie lo va a poder encontrar en principio. ¿Por qué? Porque no está en ninguna base de datos pública, sino que está obviamente en mi poder. La segunda es la de tener billeteras o monederos, wallets móviles, que son aquellas que para una mayor facilidad y uso se descargan directamente en nuestros dispositivos electrónicos, ya sean computadoras de escritorio o en nuestros smartphones. Una vez que lo descargamos, en realidad la clave queda en nuestro teléfono. Y esto también es muy importante. Aquel que nos provee la billetera no tiene conocimiento de nuestra clave privada. ¿El problema cuál es? Que si nos hackean el teléfono, nos pueden robar nuestra clave privada. La tercera, obviamente que estas dos son las que recomienda quién. Y bueno, Vitalik Buterin, el creador de Ethereum. Y él dice, la verdad, la autocustodia es fundamental. Lo que pasa es que es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que tener conocimientos mínimamente tecnológicos, hay que tener esos dispositivos, no son baratos, y por lo tanto, bueno, hay que tener algunos recaudos. Por eso la mayor parte de la gente, ¿qué hace? La mayor parte de la gente recurre a las billeteras en línea. Y el problema cuando yo recurro a la billetera en línea es que yo ya no tengo más la clave privada. Yo se la estoy entregando a un tercero, que es como una suerte de depositario. Ahí empiezan las discusiones. En realidad, ese tercero es quien tiene la clave privada mía. ¿Y cuál es el riesgo? Si esa billetera virtual, esa billetera online, cierra de buenas a primeras, y para colmo están en paraísos fiscales o en lugares en los cuales no puedo encontrarlos, automáticamente perdí toda mi tenencia. Porque yo nunca tuve o no tengo la clave privada porque se la delegué a este tercero, que lo que me va a ofrecer son medidas de seguridad mejores que las que yo tengo en mi teléfono, pero que me exponen a ese riesgo. La cuarta son las exchanges internacionales. Ahí Binance, Ripio, Satoshi, todas estas plataformas, en realidad yo lo que le estoy haciendo es directamente ahí, ni siquiera sé que tengo clave privada. Lo único que hay es un asiento, como lleva al banco, cuando tiene mi dinero, el banco lo que dice es, Francisco tiene tantos euros en su cuenta. Bueno, aquí en realidad lo único que hace la exchange es decir, Federico tiene tantos bitcoins, pero no tengo ningún bitcoin, porque la clave privada la tiene la exchange. Ahí la diferencia empieza a marcarse. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero pedir información no es lo mismo a una wallet en la cual no piden registro de quién es el que la está abriendo, a una exchange que está cumpliendo con las normas de conoce a tu cliente. Porque yo ahí sí le puedo decir a un ente centralizado como es una exchange, mandame información sobre quién es el titular de esta cuenta y me va a decir si Francisco tiene o no tiene dinero, tiene criptomonedas o no, y por lo tanto yo, desde cualquiera de los países, podría intentar a través de una orden judicial paralizar cualquier tipo de medida en ese sentido. Es decir, que vamos desde las más seguras a las menos seguras. Pero lo que hay que tener claro es que en el sistema puro es un sistema en el cual, a diferencia de lo que vemos ahí, no hay nadie del otro lado. No tenemos a nadie en el sistema puro que utiliza las billeteras. Ahora, ¿por qué es importante la clave? Y por lo que decíamos antes, la clave, en realidad, es lo que me da la anonimicidad, pero si además no tengo la clave, no puedo disponer de la misma. Yo tengo una clave pública, que es la que le voy a decir a ustedes, bueno, la voy a convertir en un código QR y voy a decir, ahí mándenme los bitcoins que me quieran enviar, pero la única manera de yo disponer ese asiento es teniendo la clave privada. Si no tengo la clave privada, va a quedar asentado que yo tengo 100 bitcoins, obviamente no a mi nombre, sino a nombre de mi clave alfanumérica, pero nunca voy a poder disponer de los mismos y va a quedar registrado para siempre. Esa clave privada, obviamente, va a tener a su vez en muchas de las billeteras una serie de palabras que es lo que me va a permitir recuperar en algunos casos mi clave privada y que me lo va a ir pidiendo en el orden que me dio originariamente, para lo cual hay que tener siempre el recaudo de copiarlo en un soporte de papel y guardarlo, obviamente, en un lugar seguro. Así es como se ven las transacciones. Y ustedes vean que la primera transacción no va de nadie a nadie, sino que en realidad es la primera, es la que se emite en el bloque y eso es lo que voy a recibir como paga si soy minero, y después están las transacciones que se van enviando la cantidad de Bitcoin a distintas cuentas. Lo que tiene Bitcoin a su vez de particularidad es que cuando yo envío 3 Bitcoins, por más que le quiera transferir uno solo a Francisco, la transacción va a ser de los 3. Uno va a ir a Francisco y los otros 2 van a ir a una cuenta mía, que puede ser la misma desde la que partió o puede ser una nueva. ¿Y eso para qué? Para que cuando los nodos vayan a buscar información siempre se encuentren con la más cercana. Entonces, de esa manera, optimizamos los tiempos para la corroboración de los datos. Hecho el análisis técnico, y porque sé que me excedí, nos vamos en los próximos minutos a el tema jurídico.
En Argentina ya estamos haciendo transacciones de compra-venta con criptomoneda, ¿sí? Lo estamos haciendo, se han comprado departamentos, se han comprado inmuebles, perdón, se han comprado vehículos con criptoactivos. Argentina, obviamente, por su dificultad para acceder a los dólares impuestos por los últimos gobiernos, como a su vez también por la variación de la devaluación del peso, ha encontrado en las criptomonedas una suerte de, entre comillas, refugio de valor y por lo tanto, bueno, el hecho de tener esta moneda masificada dentro de la comunidad, sobre todo la más joven, hace que las transacciones entre esa generación sean naturales hacerla en este tipo de cripto. Cuando uno mira el mapa a nivel global, tal vez no es una preocupación tan importante en Europa, que tiene una moneda estable, pero sí para países como los nuestros, donde las fluctuaciones son tan marcadas. Ahora, ante esto, el derecho empezó a decirse, bueno, ¿qué son las criptomonedas? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Y nuestro derecho, nuestro Código Civil y Comercial, aprobado en el año 2015, trae una definición donde parecería que engloba todo lo que son criptoactivos dentro del artículo 15, que son esos bienes susceptibles de valor económico. Bienes inmateriales, no tienen corporeidad, pero tienen valor económico. Y entonces casi toda la comunidad jurídica argentina coincide en que estos criptoactivos, todos en principio, incluido Bitcoin, eran bienes inmateriales susceptibles de valor económico. Ahora, la pregunta es si es moneda, y nosotros sabemos que la definición es más que nada económica, que habla de unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago. Y la verdad es que para determinar esto no importa tanto el análisis desde el campo jurídico, económico, sino más que nada desde el jurídico. Y el jurídico es el que dice qué es dinero y qué no es dinero. En nuestro caso, en la Argentina, la Carta Orgánica del Banco Central dice claramente que solamente será dinero el que emite el país argentino, pero que podrá circular como moneda aquella que se emita en otro país y que el emisor imponga su aceptación forzosa para cancelar obligaciones. Para nosotros esto es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos la postura amplia que dice, bueno, no, es moneda todo aquello que cumpla con las tres funciones económicas, y la restrictiva que dice, no, moneda es lo que diga el Banco Central o la normativa de la República Argentina. Bien, en la República Argentina, la obligación, se dice, nosotros podemos pactar obligaciones tanto en la moneda nacional, que es el peso, y ahora a partir de la reforma que operó Milei el año próximo pasado, en el mes de diciembre, lo podemos hacer también entregando moneda extranjera. Yo puedo pactar obligaciones, contratos en euros en la Argentina, a pesar de que no sea la moneda que emite nuestro país, y estoy obligado a entregar esa moneda al momento de la operación. La pregunta es si esta es una obligación dineraria, la de entregar Bitcoin. Y para nosotros, en realidad, en nuestra tesis, que es la que sostenemos en el libro de Bitcoin, todo ha cambiado a partir del año 2021 gracias a este señor que se llama Nayib Bukele y que es el presidente de la República del Salvador. El presidente del Salvador estableció en el año 2021 la obligatoriedad como moneda de curso legal de aceptar el pago tanto con dólares como con Bitcoin. Bitcoin es la única moneda que estableció el gobierno de ese país que tiene fuerza cancelatoria y es obligatoria su aceptación en todas las transacciones. Para eso lo que hizo fue generar una wallet que ofrece el gobierno, que se llama Chivo, que se descarga obviamente de las dos corporaciones que monopolizan el mercado de las apps, que son el App Store o Google Play. A partir de ahí, una vez que la instalo, yo puedo ir a arreglar mi moto en El Salvador, y una vez que me terminaron de arreglar la moto, le digo, te pago con Bitcoin. Y automáticamente escaneo el código QR, le transfiero mis Bitcoins a su billetera, y lo que puede hacer el comerciante, si no confía en Bitcoin, automáticamente transferirlo a dólares o convertirlo a dólares, y el Estado se lo convierta a dólares a través de un ecosistema. Con lo cual, el grueso de la comunidad del Salvador, aún desde las personas que tienen menor instrucción, comprenden y manejan la tecnología blockchain y la tecnología de Bitcoin con una asiduidad que envidiaría cualquiera de nosotros que está estudiando la temática desde un campo muchas veces teórico. Y eso a su vez se puede comprar a través de cajeros automáticos, donde uno inserta dólares o saca dólares y a cambio entrega los bitcoins que tiene en su país. Algo similar intentó hacer la República Centroafricana. Obviamente, en realidad, cuando estudiamos la normativa, no decía que hablaba de una moneda, hablaba de criptoactivos en general, por lo tanto no lo podemos tomar como referencia, pero lo interesante a partir de ahora es que en Argentina ya se empiezan a hacer contratos en Bitcoin, es decir, contratos de alquiler
de locación de viviendas temporales se hacen en bitcoins, donde se pacta la entrega de una determinada cantidad de bitcoin, por lo general atada a lo que se llama stablecoin, que es una moneda estable, como se llama Tether, donde esas transacciones permiten que se puedan hacer virtualmente sin necesidad de ninguna intervención de entidad física. Es decir, que lo que tenemos, por ejemplo, ahora el problema es que es decir, el eje del sistema es tener la clave privada. Y por eso el problema es si se pueden embargar las claves privadas. Es decir, si yo puedo embargar esos bitcoins. ¿Bien? En principio, lo que nosotros hemos elaborado como conclusión durante mucho tiempo fue que si yo estoy en el sistema puro, la verdad en principio son incoercibles, son inembargables y son irreivindicables. Esto en realidad también tampoco es tan cierto si uno hace tareas de investigación aún sobre la blockchain porque es pública, con claves alfanuméricas hasheadas. Igualmente se puede llegar en la investigación a encontrar quién es el titular de una determinada cuenta. Pero a nosotros nos había sorprendido justamente lo que había sucedido en el año 2014 en España, donde la policía española, en el marco de la operación Ramson, había ingresado a una casa donde una serie de delincuentes estaban haciendo una operatoria que hoy es cada vez más común, que es el ransomware, que es el secuestro de los archivos de una determinada empresa, y piden rescate, para lo cual exigen el pago en criptomonedas. Bueno, en este caso fue muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que hicieron la policía fue ingresar, abalanzarse sobre las personas que obviamente tenían todas sus billeteras abiertas. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo los pagos y transfiriéndolos de manera automática. ¿Qué era lo interesante de este caso? Que para nosotros fue una enseñanza que tratamos de transmitir a todos los poderes del Estado en la República Argentina. Que cuando fueron a hacer el procedimiento, ya la policía española había abierto una billetera a su nombre, de manera tal que cuando llegó al lugar de los hechos, ordenó la transferencia de esas máquinas que estaban abiertas a una cuenta a nombre de la policía española. De esa manera pudo decomisar en el momento, porque si no lo hacía en el momento, cualquier otro cómplice de la banda podía abrir la aplicación y automáticamente, sabiendo cuál es la clave privada, empezar a vaciar las cuentas. Bueno, en este caso lo hizo muy bien la policía española, llegó y lo desarmó. Ahora, el segundo escenario fue: ¿qué hacemos una vez que tenemos los bitcoins en poder del Estado? En este caso se procedió a la venta. Ahora, vean ustedes esto: ¿qué riesgo es para los estados? Yo tomo y decomiso. En ese momento, ¿cuánto valía? Y valía casi 70, 80 dólares un Bitcoin. Hoy vale 66.000. ¿Qué pasaba si 8 años después del procedimiento se decretaba una nulidad? Se decía que en realidad eran inocentes, que no se había comprobado el delito y por lo tanto no se podían decomisar los Bitcoin. ¿Cuánto le devolvemos? ¿Los dólares que se habían convertido en el año 2014? ¿O tiene derecho a exigir que se le devuelva lo mismo que le fue incautado, que son esos Bitcoin, y por lo tanto el Estado español tiene que pagar sumas siderales para devolverle a estos presuntos, ahora ya no delincuentes, los bienes o los fondos que tenían en ese momento? Bueno, obviamente la importancia de la clave privada está dada por el hecho de que yo tengo la clave privada en mi máquina y tiro la máquina. Bueno, como le pasó a esta persona, tenía 7.500 bitcoins. Ni quieran sacar la cuenta si hoy vale 66.000 cada uno. Esta persona tenía una fortuna. Obviamente en el momento ese no valía nada, tiró la máquina en el 2013 y obviamente cuando empezó a pegar el salto se dio cuenta de que podía haber sido multimillonario y no lo es. O el hecho de la persona que fallece y se lleva a la tumba 200 millones o mucho más de euros, que era una persona que sabía solamente él la clave privada, se murió, no se la había compartido a nadie, obviamente, porque hace a la anonimicidad y la seguridad, pero el problema es que al morirse nadie puede ahora disponer de esos bitcoins. Pero también puede dar lugar al robo en el sistema tradicional, como pasó en Escocia, donde una pareja de traders en realidad lo que hacían era interactuar todo el tiempo con criptomonedas, y uno dice, bueno, ¿quién me va a robar? Y esto es muy interesante: entraron con armas, le pusieron el arma en la cabeza y le dijeron: si quieren seguir viviendo, hagan la transferencia a esta wallet que le estamos diciendo acá, que es esta dirección pública, nos mandan ahí todos los bitcoins que tienen acá. Esa persona tuvo que enviar, le robaron, pero lo interesante, ¿cuál es? Cuando se fueron, si lo paraba la policía, en realidad no iban a encontrar la prueba del delito, porque no hay nada arriba del auto, porque no se robaron nada. Se robaron todo, pero no se robaron nada físico, no llevan nada arriba del vehículo. De ahí entonces es que empiecen a aparecer los problemas con los fraudes, ¿sí? Y sobre todo vinculados con las exchanges de criptomonedas. Yo en la exchange dijimos hoy que yo lo que tengo es esta representación donde me dice: tengo tantas cripto de este tipo, de este otro, tengo tanto maná, tengo tanto bitcoin, pero la verdad es que no tengo nada, porque la clave privada la tiene la exchange. Entonces,
Entonces, la primera pregunta es, cuando yo en realidad celebro un contrato, ¿estoy haciendo un contrato de depósito con la exchange? Es decir, ¿le estoy depositando algo que en realidad no existe porque no le estoy entregando nada? ¿O sí, le estoy entregando la clave privada que solamente la maneja la exchange? Bueno, fue la naturaleza jurídica que le asignó el Tribunal de Florencia en el año 2018 entre la quiebra de la exchange. Quiebra la exchange y obviamente el patrimonio para responder frente a los acreedores era las criptomonedas que tenía, que se reconocían que era de terceros, pero que en realidad estaban a nombre, porque la clave privada la tenía la empresa que quebraba. Y entonces el Tribunal de Florencia dijo en ese caso que este era un típico contrato de depósito y que por consiguiente la propiedad de las criptomonedas estaba dada por la propiedad de la clave privada. Y en consecuencia se tomaron todas las criptomonedas de los ahorristas para pagar las obligaciones de la empresa exchange. Y en consecuencia, los acreedores privilegiados son los que se encontraron en mejor situación. Escenario distinto fue el que se dio en Nueva Zelanda, porque ahí lo que se dijo es que no es un contrato de depósito, es un contrato fiduciario, es un contrato de trust. Y en este caso, la Corte Suprema de Nueva Zelanda, y esto también es muy interesante, era una empresa que se llama Cryptopia, que en realidad tenía muy pocos clientes hasta que en el año 2017 pega el salto el Bitcoin que llega a $19.000. En ese momento pasa de tener de 30.000 usuarios a 900.000 usuarios esparcidos por el mundo. Pero cuando quiebra, la quiebra se lleva adelante donde está constituida la sociedad. Con lo cual, si yo en Argentina tenía tenía criptomoneda depositada en Cryptopia, tenía que ir a validar mi crédito a Nueva Zelanda. Bueno, en ese caso lo que dijo el tribunal, y esto fue muy interesante, primero reconoció que hay un derecho de propiedad, que son objeto de dominio las criptomonedas y que a su vez, en este caso, pueden ser objeto de un contrato de fiducia. Y lo interesante es que la empresa decía claramente que ellos tenían esos bienes para terceros. En este caso, les roban un 14% de las monedas, casi todos Ethers, se presentan en quiebra y entonces vienen los acreedores privilegiados, los acreedores de la sociedad y dicen, no, dennos a nosotros esas cripto porque son de la sociedad. Y lo que dice, en definitiva, la Corte de Nueva Zelanda es, no, los términos y condiciones decían que la empresa tenía las claves privadas en dominio fiduciario. Por lo tanto, una vez que se terminaba el contrato, lo debía devolver a sus clientes esa clave privada. En consecuencia, lo que hay que hacer es aquellos que no le robaron las criptomonedas, hay que devolvérselas y por lo tanto los otros acreedores de la sociedad directos por prestaciones que le hayan dado que no tenían criptomoneda, bueno, tendrán que ir y hacer valer sus derechos sobre el saldo que quede de la misma. La otra cuestión es si son reversibles. Y acá hay algo que es muy importante. Dijimos que las operaciones con Bitcoin son irreversibles. Bien, perfecto. Pero eso es así siempre y cuando estemos trabajando sobre la plataforma de blockchain. En cambio, si yo estoy trabajando sobre una exchange, en realidad no estoy trabajando sobre la blockchain. Porque en la exchange lo único que está haciendo es decir, si yo tengo cuenta en Binance y Fran tiene cuenta en Binance, lo que estamos haciendo cada vez que nos transferimos monedas, en verdad, es un asiento contable en los registros que lleva Binance, pero no en la blockchain, porque el dinero la clave privada sigue estando en poder de la empresa. Entonces, en ese caso, las operaciones son irreversibles, en ese caso las operaciones son reversibles, tal como sucedió en el caso resuelto por la Corte Comercial de Singapur. Esto es muy interesante. La Corte de Singapur creó un área que resuelve conflictos internacionales y por lo tanto casi todos los conflictos tecnológicos de Asia y Oceanía se están dirigiendo hacia ese tribunal y ese tribunal está dando respuesta a los conflictos, ya sea de NFT, de tokenización, etcétera, como sucedió también en este caso. En este caso, dos inteligencias artificiales que tenían un oráculo celebraban a través de smart contract operaciones de cambio entre Bitcoin y Ether. En un momento el oráculo no puede dar información por un sistema de mantenimiento que estaba haciendo la exchange. Como resultado de eso, habían dejado hace muchos años una relación de conversión para que se ejecutara automáticamente, de manera que a los ojos de hoy era un enriquecimiento sin causa de una de las dos IA, en este caso empresas,
en relación a la otra. ¿Qué hizo la exchange? Como obviamente el registro lo lleva a ella, lo que dijo es, no, señores, miren, en realidad este smart contract, todo muy lindo, pero la verdad es que esto es contrario al derecho, esta operación que se hizo sola entre las máquinas por una falla de información del tercero. La empresa que estaba beneficiada demanda a la exchange. ¿Y qué dice la Corte Comercial de Singapur? Que tiene razón y por lo tanto que no podía ella revertir una transacción cuando el criterio es irreversible y además los términos y condiciones decían que era irreversible. ¿Se pueden embargar los criptoactivos? Y en principio no tendría que decir que la cartera fría no, salvo que yo supiese dónde lo tiene alojado y un juez me diese o jueza me diese la orden para ir a la casa, allanar y obtener esa billetera fría. Si lo hago a través de aplicaciones de cartera, tampoco, porque la clave privada la sigo teniendo yo en mi celular, salvo que me decomisaran el celular. Ahora, si son carteras en línea, sí, porque la clave privada la tiene un tercero. Entonces yo le puedo decir a ese tercero, que me va a tener que reconocer quién soy, porque le voy a tener que dar el dato de quién soy, que si ahí tengo criptoactivos, que me lo envíe a cuenta del juzgado, que el juzgado tendrá que crear una cuenta, que ese es el otro gran problema, y si son casas de cambio, bueno, en ese caso también se podrá acceder al mismo. Caso de la República Argentina del año 2022. Una chica está tomando un café en un bar, alguien le sustrae el celular de su bolso, cuando ella se da cuenta, su pareja recibe, que era el backup de su teléfono, recibe un mensaje en teoría de Samsung, que le dice, localizamos el teléfono, coloque sus claves para poder darle el lugar preciso. Esta persona coloca las claves, en realidad era phishing, con lo cual le estaba dando el acceso al teléfono, accede al teléfono y logran ingresar a Binance. Y entonces ella tenía 14 criptomonedas, las 14 criptomonedas se las transfieren, pero cometen un error de principiante los delincuentes porque en lugar de enviarlos a otra billetera fría o a otra exchange, se lo mandan a una cuenta abierta en la misma exchange. Y entonces cuando se dan cuenta de esto, la joven le envía un mail a Binance. Binance lo que hace es congela la cuenta, le dice vaya a hacer la denuncia policial, va a hacer la denuncia en la República Argentina. El gobierno, el Poder Judicial argentino le envía un correo electrónico desde la cuenta oficial del Poder Judicial a Binance diciéndole no toque esos fondos, no permita que se los dispongan y en consecuencia logró parar el ilícito. Ahora, durante la tramitación del proceso, la víctima pide que le entreguen en depósito esos criptoactivos. Y ahí empiezan los debates. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad, ¿qué es lo que puede hacer? En primer lugar, el juez le podría tomar tres, que es que la exchange no mueva esos fondos, o que le abra una cuenta a nombre de la exchange, o que abra una cuenta a nombre de la víctima especial o a nombre del juzgado, y el juzgado tener una cuenta. Todos estos son peligrosos porque si la exchange cierra, el Estado ha asumido un rol que no correspondía y podría ser reclamado por daños y perjuicios. La otra es que el juez abra una wallet propia, que es otra de las posibilidades, una de las frías, que para colmo tendría que tener una clave multifirma, donde para poder disponer de los fondos haga falta que haya dos personas que pongan su propia clave, y para eso nosotros armamos un sistema en donde podría ser el juez, secretario y prosecretario. La otra sería ordenarle al exchange que se lo devuelva a la víctima, pero la víctima tendría imposibilidad de enviarle una billetera fría, porque si mañana no avanzase la investigación y tuviera que devolverlo, seguramente se va a negar. Y la última es algo que nosotros planteamos en Argentina, que es que el Estado, así como tiene bancos que recogen los fondos de cada una en los juicios de cada uno de los embargos, bueno, cree un banco de criptomonedas en cada uno de ellos. También se ha dicho que no hay responsabilidad penal por alguien que hace malas inversiones, siempre que las haga, no así cuando lo que tenemos es una estafa cripto en Wall Street. Por último, en Argentina tenemos, perdón, en Brasil tenemos un precedente reciente, no sé por qué no me quedó acá, donde se responsabilizó a la exchange por un tercero que ingresa a su cuenta y dispone de los fondos. Se condenó tanto a la empresa brasileña como a su vinculada, a pesar de que no hay vínculo societario, sí había vínculo personal, porque el creador de la empresa brasileña era el mismo creador de la empresa Binance, y se los obligó a devolverle la cantidad de bitcoins que le había sido sustraída. Bueno, hay muchísimo más para hablar. De hecho, España tiene un precedente muy interesante con materia de depósito de NFTs, donde la magistrada ha dispuesto que el NFT sea entregado en un monedero frío
y quedó depositado en la sede del juzgado, lo cual en realidad también genera grandes temores, porque si mañana alguien sustrayese ese dispositivo, bueno, el Estado podría llegar a ser responsable por la pérdida de ese NFT, que además es único e irrepetible. Creo que con esto más o menos estamos, hay mucho más, pero bueno, ya me excedí en demasía, les pido disculpas, pero el tema es apasionante y la verdad es que yo cuando me subo a la moto no paro. Así que bueno, muchas gracias. Sin duda, muchísimas gracias, Federico. Sin duda que ha sido apasionante. Yo, a pesar de que soy un buen rato, no he podido parar la atención, quizás porque, al menos en mi caso, mucho de la información que has dado es totalmente novedosa y bueno, y además muy interesante, no solamente el enfoque técnico, sino normativo y jurídico que le has dado, ¿no? Bueno, iniciamos entonces una vuelta de preguntas. Solicito que levanten la mano, principalmente quienes quieran. Bueno, ya tengo un pedido por parte del profesor Anzuategui. Le pido el resto, mientras les doy la palabra al profesor Anzuategui, el resto, que los que quieran hacer preguntas, que levanten la mano. ¿Sí? Profesor Anzuategui. Gracias, Fran, me oís, ¿verdad? Perfecto. Vale, perfecto. Federico, una enhorabuena muy especial porque nos has presentado una exposición muy apasionante eh, y muy interesante. Yo no tengo la capacidad para entrar en los detalles técnicos, en la mayor parte de los detalles técnicos que tú nos has mostrado, pero sí es cierto que tu presentación plantea en el fondo problemas generales. ¿M? Evidentemente, hay una reformulación de las competencias tradicionales del Estado, porque si en la modernidad del Estado se había caracterizado por determinados monopolios, el de la producción jurídica, pero también el de la producción de moneda, esto es poner el discurso de la modernidad patas arriba. ¿M? Pero hay otra cuestión que me interesa y es que tú lo has apuntado al final, sobre todo cuando has planteado el tema de los casos judiciales. Claro, el problema de qué valor en todo este contexto tiene el tema de la seguridad jurídica. Uno de los elementos claves de la experiencia que significa el Bitcoin, por lo que yo entiendo, tiene que ver con el anonimato. ¿M? Tiene que ver con el anonimato. Y supongo que el anonimato hace que la seguridad jurídica y las exigencias de responsabilidad, las posibles exigencias de responsabilidad sufran, o se vean alteradas. Claro, el tema sobre el cual se aplica lo que tú nos presentas como Bitcoin es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el capital, tiene que ver con la moneda, tiene que ver con la economía, y en ese sentido, cuando hablo de quiebras o de peligros de la seguridad jurídica, estoy suponiendo o estoy sospechando que se plantean con una declinación nueva los problemas que tienen que ver con el blanqueamiento de capital, blanqueamiento de dinero, o con la evasión, o con la evasión fiscal. Pero detrás de todo esto hay incluso un tema más general y para mí también más principal, y es la reflexión sobre el valor de la regulación jurídica. ¿Por qué? Porque parece que este es un ámbito en el que hay una fuga del derecho. Es decir, al final la regulación viene determinada por las posibilidades tecnológicas, y todo lo que es posible desde el punto de vista tecnológico parecería posible en la práctica que supone el Bitcoin. Con lo cual, tu discurso y la cuestión que abordas es muy interesante porque, claro, vamos a ver, el tema de la regulación, la experiencia en los últimos años o en los últimos decenios, pienso en las crisis económicas, nos ha demostrado que, ojo,
cuando hay retirada del Estado y cuando hay ausencia de regulación, tarde o temprano aparecen los problemas. Tarde o temprano aparecen los problemas. Estoy pensando en la crisis del 2008. Y en relación con el tema de la regulación, y ya termino, una curiosidad, una curiosidad. Tú eres profesor de Derecho Artificial. ¿Mm? A mí me gustaría que nos explicaras qué es eso del derecho artificial, porque yo había pensado que quitando el derecho natural, todo derecho es artificial, pero seguro que tú nos puedes dar alguna información. Muchísimas gracias, Federico. Ha sido un lujo tenerte entre nosotros. Javier, la verdad, el lujo es haberte escuchado. La verdad que agradezco muchísimo. Creo que lo que uno ha querido transmitir, tú lo has sintetizado. La verdad es que nosotros nos hacemos los mismos planteos que vos bien has resuelto. Eh, por eso mi idea era partir de cuál es la forma de pensar de aquellos que bien radiografía, Eric Sadén en esa obra, porque la idea es una idea de donde el Estado, para esta creencia, no tiene nada de funcionalidad dentro de estos nuevos escenarios. Entonces, pensemos, lo que están haciendo es generarse, por eso coincido contigo el tema de replantearnos cuál es el rol que en el Estado moderno ha tenido, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? El derecho o la legislación. Si nosotros analizamos hoy en realidad, las empresas han logrado reemplazar los marcos normativos. Cuando nosotros vemos por qué normas se rige hoy el grueso de la humanidad, es por normas supraestatales. ¿Y cuáles son esas normas supraestatales? Son los términos y condiciones que fijan las empresas. Es decir, las empresas han logrado, a través de los términos y condiciones, que son los mismos para acceder a Instagram, que tengo que aceptar yo, que los que tienes que aceptar tú, Javier, o los que tiene que aceptar Rafael, o los que tiene que aceptar alguien que esté en Australia. Es decir, es un derecho que se ha logrado generar, que es una ley universal como nunca antes había existido. Es decir, que las corporaciones son las que hoy legiferan, para colmo crean sus propios sistemas de resolución de conflictos, que hasta ahora los estados todavía han defendido, que es la creación de los tribunales arbitrales, con lo cual han sacado a los estados tradicionales de su poder legiferante, de su poder judicial. Además del impacto, pensemos que Zuckerberg puede llegar con un mensaje a 5.000 millones de personas a través de sus distintas plataformas de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. 5.000 millones de personas sobre 8.000. Es casi la totalidad de las personas que tienen conectividad a Internet. Es decir, el poder que tiene una suerte de gurú que para colmo no tiene límite temporal en su poder como lo tiene un presidente tradicional, puede marcar los designios de la humanidad de aquí en adelante con ley, con justicia y a su vez con una suerte de poder ejecutivo o monárquico, en este caso, a través de estas empresas. Pero para colmo, a través de estos sistemas crean sus propias monedas. Vean lo que estamos viviendo en la actualidad. Ustedes han sido una referencia y un faro con relación a la actuación en torno a WorldCoin. WorldCoin, en realidad, es una empresa que no escanea el iris solamente por una cuestión comercial. Es una finalidad a largo plazo. Es una idea en la cual lo que plantea es precisamente la idea de poder ser ellos quienes, ante la carencia de fuentes de trabajo de aquí en adelante, y lo dicen en su white paper, es la idea de que ellos van a ser los que van a pagar la renta básica universal. Lo van a hacer a través de esta cripto que ellos mismos han creado, que no es ni siquiera cripto, es un token que se llama WorldCoin. Es decir, están pensando un mundo en el cual, por eso nosotros hace poco publicamos un trabajo que se llama La obsolescencia programada de los estados. Es decir, esta idea de que el sistema tradicional para esta estructura no tendría razón de ser y que ellos van a cumplir hasta las funciones sociales que el Estado estaba cumpliendo. Entonces digo, en este marco yo coincido con el análisis y la preocupación. Tenemos un gran conflicto que es limitación territorial para las regulaciones. Ustedes, gracias a la Unión Europea, todavía hoy tienen un gran influjo porque además las empresas están interesadas en cumplir con las normativas que la Unión establece. Pero para los países como los nuestros, tercermundistas, con espacios territoriales absolutamente divididos, sin una idea de agrupamiento y de contexto, la verdad que la situación es todavía más preocupante. Nuestro presidente, aún si todos estuviésemos de acuerdo con sus ideas, puede impactar en 46 millones de personas, nada más. Entonces, esto y su regulación impacta en 46 millones de personas y nada más.
Entonces, por eso digo que este es un momento de ruptura y es muy importante entender que la humanidad nunca ha enfrentado algo como esto, que es este mundo virtual paralelo al real. Cierro ahí y después voy a lo de la cátedra. La verdad es que yo coincido contigo. La verdad que fuera del derecho natural todo derecho es artificial. Nosotros en realidad la denominación era derecho de lo artificial, queriendo simbolizar con ello la idea de la inteligencia artificial, de los recursos tecnológicos, etcétera. Quedó luego ese nombre y la verdad es que es muy difícil de defender muchas veces, pero lo que quería simbolizar era justamente un derecho centrado en las tecnologías y en todos los artificios que el humano ha creado a partir del avance tecnológico. Muchas gracias, Federico. Gracias, gracias. Dale, gracias a ti. Profesor Rafael de Cis. Sí. Bueno, también te quería decir lo mismo que ha dicho Javier, felicitarte. La verdad es que ha sido súper interesante, con cantidad de información y de problemas, ¿no? Yo tenía dos cuestiones que te quería plantear y también para conocer tu opinión. Una era muy parecida a la que te ha dicho Javier y que, por tanto, yo creo que no hace casi ni falta que me la contestes, aunque, bueno, que tenía que ver un poco no con la función del Estado, o sí con la función del Estado, pero sobre todo con el tema de los derechos, ¿no? Yo he leído pues informes de fundaciones en materia de derechos humanos, de fundaciones reconocidas en materia de derechos humanos, que presentaban el Bitcoin como algo que podía ser favorable a los derechos, ¿no? Es verdad que siempre lo que veía era que se estaba manejando una idea de derechos muy de derechos individuales, ¿no? Pues muy de derechos libertad, ¿no? La intimidad, la protección de todo esto, entonces estaban afirmando esto. Pero es que hace poco, es que lo he estado buscando y no lo he encontrado. Leí incluso un informe en donde hablaba del papel de los bitcoins en general en relación con los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Y cuando te he oído ahora un poco hablar de esto claro, de estos que argumentan la posibilidad de la renta básica universal, satisfacerlo, ¿no? De esa manera, pues claro, he visto un poco la relación. Entonces, yo quería saber tu opinión, ¿no? Porque un poco lo que está detrás es esa idea de que la tecnología es neutral o que depende mucho de cómo, pues ya, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco cómo, pero me parece un poco que con la contestación que le has dado a Javier ya está claro, ¿no? ¿Cuál es el papel de esto en todo, en la preocupación por la satisfacción de los derechos? Claro, no solo los derechos individuales, sino claro, los derechos más de corte social, ¿no? La otra me ha surgido desde el principio porque me ha gustado muchísimo cómo has contado la historia, ¿no? La historia un poco al comienzo, ¿no? Y ahí me ha surgido, también quería saber tu opinión. Mm, una de las críticas que hacemos a las tecnologías, a la inteligencia artificial, bueno, tiene que ver un poco con esa universalización que se hace vamos con la, sí, con la estadística, la generalización de los problemas y con la dificultad en ocasiones de atender a la persona individual, a la persona diversa, ¿no? Se generalizan soluciones, se generalizan decisiones, ¿no? Y esto a veces, pues igual se estereotipa, ¿no? De alguna manera, pues a las personas. Sin embargo, bueno, hay quien afirma que estas tecnologías, no estoy hablando de Bitcoin, tiene que ver un poco con el principio. Pensemos en inteligencia artificial, también pueden ser herramientas apropiadas pues, para centrarse en la persona, para provocar medidas que estén o sea, soluciones muy adaptadas a la singularidad o a la diversidad de las personas, ¿no? Pero claro, esto, oyéndote, ¿no? Cómo buena parte de esta aparición de estas tecnologías tiene que ver con ciertos planteamientos liberales extremos, con
planteamientos libertarios, ¿no? Al final, claro, eh, lo que, lo que se viene a confiar es en que se puede, y aquí quiero saber tu opinión y a ver si me estoy explicando, ¿no? Que esto, que estas tecnologías van a proteger la autonomía de las personas, van a ser capaces de darte soluciones adaptadas a como tú eres, pero desde una creencia, que es la creencia esta de que estaba presente al comienzo del siglo XIX en el ámbito del derecho privado, que es posible la autonomía. Es decir, que el individuo, la sociedad, los individuos podemos actuar autónomamente sin influencias externas, pero eso ya nos hemos dado cuenta, bueno, que esto es imposible, aunque este sea un gran principio del derecho privado, al final las personas no son autónomas porque quien tiene poder nos hace menos autónomos, ¿no? Y entonces, esto ocurre también, ¿verdad? ¿No? En esta evolución, o sea, se está intentando justificar, yo ahora voy a algunos foros en donde se me dice, mira, tú que te dedicas o que estudias el tema de los cuidados o el tema, pues aquí vamos a construir inteligencia artificial adaptada a la singularidad de cada persona. Pero claro, yo lo pienso y digo, esto me lo está contando alguien que es fruto de toda una evolución de pensamiento liberal, libertario, y que me quiere hacer creer que es posible que exista la autonomía porque él tiene el poder para que yo me lo crea, ¿no? Y bueno, esta era una reflexión, no sé qué opinas tú. Me interesaban las dos cosas, ¿no? Y perdón por la extensión. Una es esto del Bitcoin y los derechos, a ver, ¿no? Cómo se lleva. Y la otra, un poco, si no es verdad que al final se nos quiere hacer creer como en que algunas de estas tecnologías nos van a hacer más libres y más autónomos cuando lo que nos van a hacer es más libres o más autónomos desde una construcción de quien tiene el poder para controlarlo, ¿no? Espectacular. Es decir, es difícil sumar algo más, pero a ver, con relación al primero, es claro que yo creo que hay una presentación de Bitcoin originaria que estoy seguro que tiene una finalidad hasta en su lanzamiento en el año 2009, revulsivo para el tiempo histórico que estábamos viviendo. Crisis del 2008, hipoteca subprime, gente que había quedado en la calle, un sistema que no daba respuesta y que para colmo insuflaba a los bancos con los fondos de los ahorristas de a pie. Bien, es un sistema que en el origen estaba pensado para, bueno, para permitir que la gente se independizase de las instituciones que en teoría eran las que lo llevaban a esos malos manejos que los terminaban afectando. Ahora, lo que tratamos lo que vimos hoy es que a la par de eso empezaron a aparecer instituciones que son totalmente distintas y que desnaturalizan lo que había sido la idea primigenia. Que aparezcan las exchanges es precisamente una muestra de que esto se volvió un sistema comercial tradicional en el cual todo aquello que se intentaba proteger, que era la idea de la anonimicidad, etcétera, bueno, desaparece porque en principio uno tiene que registrarse. Obviamente tenemos de distintos tipos, ¿no? Porque acá también hay que entrar en algo más profundo, en las exchanges que son descentralizadas, a su vez también, y estas que son centralizadas. Pero pensemos que en la aparición de las centralizadas, que lo que hizo fue romper un poco con aquella lógica originaria, y a partir de ese momento perdió los atributos que parecían ser reivindicativos de una nueva forma de regulación. Pero para analizarlo en puridad hay que entender que esta es la lógica de un mundo distinto al mundo real. Esto es el primer paso, entender que el mundo virtual tiene su propio régimen y tiene su propia lógica y que por lo tanto tiene sus propias normas y por eso tiene su propia moneda. De ahí que, en principio, ¿va a respetar alguno de los principios? Sí, el principio de libertad y anonimicidad está. Ahora, obviamente yo lo puedo usar para bien, lo puedo usar obviamente también para el desarrollo de países, por ejemplo, bueno, los típicos países de Sudamérica que reciben las remesas que vienen de los países del primer mundo por parte de aquellos que emigran con el dolor que eso genera a trabajar a otros lugares que pueden hoy fácilmente enviar esos fondos y por lo tanto contribuir al sostén de esas familias
en sus países de destino, y esto se hace fácil gracias a través de estos procedimientos. La ruptura de barreras, las normas del Estado que no te permiten girar dólares y entonces girás este tipo de criptomonedas y solucionaste esas limitaciones que los Estados antes podían imponer. Es decir, tiene por un lado una vertiente romántica de respeto de derechos humanos, etcétera, pero después también hay otra vertiente que es la apropiación del capitalismo de esta lógica de funcionamiento que en realidad hace que lo que era o tenía un fin disruptivo termina encorsetado dentro de la lógica que se mantenía hasta ese momento, pero de una lógica tecnocrática empresaria, que no es lo mismo que una lógica estatal solidaria y común. Entonces, por eso digo, a mí estas cosas me parecen muy importantes que las debatamos para poder entender algo que bien decías vos, que decía Javier, el tema del rol de los estados como coordinador, porque cuando se retira los que sufren son los débiles, y eso es algo que el débil para colmo no lo entiende, porque vive bajo esta promesa individualista de que la tecnología le va a traer las soluciones particulares. Ahora, en el segundo punto, el avance de las tecnologías, lo que hoy está trayendo, además de escenarios disruptivos, es, en primer lugar, la idea de que es posible esta idea de corporización de respuestas individuales. Pensemos esto, el grueso de la tecnología de inteligencia artificial que utilizamos hoy es precisamente alimentada con perfiles individuales de cada uno de nosotros. Es decir, si nosotros nos quedamos tanto tiempo mirando TikTok, es porque el algoritmo en realidad nos personaliza y nos diferencia del resto. Si Netflix nos recomienda determinada película, es porque sabe qué pensamos y qué piensan los que piensan como nosotros o que tienen gustos similares a nosotros. Por lo tanto, la idea de estandarización yo creo que sirve para algunos modelos de negocios, cuando uno en realidad utiliza ciertas herramientas de inteligencia artificial. Eso también hay que tenerlo en claro, porque no toda la inteligencia artificial es igual y no toda cumple la misma función. Cuando yo hago clusterización, lo que estoy armando son grupos. En realidad lo que estoy tratando es de agrupar, pero después a cada uno de ellos lo que intento es perfilarlo y tenerlo individualmente. Segundo punto, ya no hay más libertad. No la había ya en el siglo XX con los contratos por adhesión, no lo había con los contratos de consumo, donde uno lo único que podía era aceptar los términos y condiciones y ahí se terminaba cualquier tipo de negociación y la autonomía de la voluntad se había vuelto una entelequia que solamente quedaba conservada para muy pocos sujetos que podían tener una capacidad de negociación similar en cualquiera de las esferas, ¿no? Pero lo que hoy tenemos es peor, porque en realidad lo que hoy tenemos es un manejo de el inconsciente a la hora de tomar decisiones. Por un lado tenemos un vaciamiento del hipotálamo, las generaciones nuevas no leen, no van guardando esa información que queda copiada, por lo tanto está vacío y es fácilmente manipulable. En segundo lugar, tenemos técnicas que conocen nuestros gustos inconscientes, y por lo tanto pueden direccionarnos hacia donde queramos. Pensemos que el 95% de las decisiones que tomamos a diario son irreflexivas. Son irreflexivas, esto lo explica muy bien Kahneman. Es decir, en realidad lo que nosotros hacemos es solamente el 5% de las decisiones las pensamos. Entonces es muy fácil direccionarnos. Y si para colmo lo que estamos haciendo es lentamente pasar ya no de un dispositivo que es el que va guiando nuestra conducta y en el que pasamos. Piensen que en Argentina, por ejemplo, las estadísticas dicen que los argentinos pasan un promedio de 9 horas 39 minutos en Internet. En Colombia, 9 horas 50. Es decir, la mayor parte del tiempo que estamos despiertos, estamos acá, en este mundo virtual. Entonces, la manera de, la cantidad de información que estamos dejando, esta información que estamos dando acá, que son nuestras ideas, que Zoom las va a guardar, obviamente, empieza a permitir que conozca cada uno de nuestros detalles y empiece a conducir nuestro perfil. Ahora, también es cierto que nos va a dar ciertas herramientas que van a responder a lo que nosotros queremos y lo que nosotros necesitamos. Cuando hablamos de los sistemas generativos que estamos experimentando hoy en día, a los sistemas generativos, en realidad una vez que empiezan la interacción con nosotros, pueden mantener charlas en las cuales duren 10 horas porque saben, empiezan a conocer cuáles son nuestros perfiles, nuestros gustos, etcétera, y por lo tanto se vuelven amigables, empiezan a responder a lo que nosotros necesitamos escuchar y queremos escuchar. Entonces, por eso, ¿tenemos herramientas que pueden ser individuales? Por supuesto que sí. Es más, están pensadas para ese tipo, pero por lo general se van a administrar a través de otras herramientas que son generalizadas, sobre todo para algún tipo de áreas. Viene alguien a buscar trabajo y la verdad es que a todos nosotros hoy ya no nos analiza más un humano. Nos analizan estos sistemas que para colmo ahora recurren a lo lúdico y en base a un juego que yo juego determinan, es una creación argentina, en base a un juego que yo determino me dicen si soy apto o no para el trabajo que están buscando.
Entonces digo, estos son los cambios en los cuales empezamos a ver que la tecnología se usa en algunos campos de manera personalizada, en el otro generalizado, pero siempre buscando, por un lado, la optimización de la tasa de ganancia, que no digo que esté mal, no digo que esté mal, lo que digo es que tiene que haber un control, como ustedes, por ejemplo, lo plantean ahora en el reglamento de la Unión Europea, que tendrá un montón de problemas para implementarse, pero la idea de tener una validación previa antes de su lanzamiento, ¿cómo es posible que se haya lanzado ChatGPT de manera masiva sin antes alguien que considere cuáles son los impactos que eso va a tener en el conglomerado social? ¿Cómo puede ser que hoy un chico de 8 años pueda estar chateando con ChatGPT y preguntándole, por ejemplo, cómo no acceder, a qué páginas pornográficas no tiene que acceder, porque ahí sí le da la respuesta? Es decir, ¿quién controló ese tipo de cosas? Italia es la única que hizo una normativa en ese tipo, es decir, que sacó una resolución administrativa. China es la única que lo reguló, pero estaba preocupada ¿por qué? Por la rebelión que podía generar en contra del sistema comunista. Entonces digo, todo esto son escenarios que nos empiezan a mostrar que hace falta el Estado, que hace falta el Estado, porque la lógica de pensamiento de Silicon Valley o de ese grupo de mentes brillantes desde un aspecto, pero preocupantes desde el otro, es ir hacia adelante. Es ir hacia adelante y que, bueno, después veremos qué es lo que sucede y cómo lo enfrenta la sociedad. Bueno, yo soy no porque sea viejo, pero soy de la idea de que en realidad hay que prevenir los conflictos. Ustedes nos han enseñado los principios de prevención. Bueno, entonces tenemos que actuar preventivamente y después que digamos, está todo bien y el impacto que va a tener puede ser mejor para la humanidad, bueno, bárbaro, adelante. Pero no esto de hacer lo que queramos, porque en el mundo virtual no hay límites y no hay estados que nos digan esto se puede hacer y esto no. Muchas gracias, Federico. Bueno, ya estamos llegando al final. No sé si hay alguna... estoy mirando a ver si hay manos levantadas. No, simplemente en el chat la profesora María Carmen Barranco excusó su presencia, digamos, tuvo que ir antes y realmente felicitó al ponente. Bueno, para ir cerrando, dos muy cortitas, me tomo el derecho de cerrar. Una de derecho civil. Bueno, hablabas de la clave privada. La clave privada, entonces, un poco por lo que entendemos, vendría a ser como la prueba de título, ¿no? La prueba de dominio, quiero decir, ¿no? O sea, tradicionalmente solemos entender, digamos, ¿no? Que en el ámbito de los derechos reales o de la propiedad o de la propiedad, digamos, ¿no? Como que los bienes inmuebles se prueban con posesión y título, los bienes muebles principalmente con posesión, y ahora tenemos como otros nuevos bienes, los NFT, los criptomonedas, digamos, ¿no? Y esto, entonces, la pregunta es... estamos ante un tipo de bien que se prueba únicamente con título. O sea, la clave privada sería el título que prueba el dominio sobre la cosa. No tengo ese título, no tengo dominio. Esa es un poco la pregunta. Y luego, el tema de la confianza, ¿no? Un poco cuando razoné mucho con esta parte de la el criptoanarquismo, ¿no? Y esa primera filosofía, ¿no? Que surgió en torno digamos, ¿no? A la tecnología de Nakamoto y un poco lo que yo escuché, ¿no? En algunos documentales y demás, y era que esta tecnología, digamos, como que en la existencia del Estado, que estaba reivindicado, ¿no? Digamos, como que la confianza era un elemento fundamental, ¿no? Y un poco lo que planteaban los defensores digamos, ¿no? del blockchain y del cripto, y era que por primera vez teníamos un sistema en el cual no era necesaria la confianza. No es necesaria la confianza, ¿no? Entonces eso planteaba un escenario absolutamente nuevo para la humanidad, donde ya no necesitamos más la confianza entre otra persona, digamos, ¿no? Sino simplemente reglas matemáticas. Bueno, básicamente es un poco qué opinabas al respecto. Excelente, Fran. La primera, la gran discusión es qué es la clave privada. Indudablemente, aquí, por ejemplo, hay una profesora en la ciudad de Mar del Plata que plantea que habría un derecho real sobre la clave privada. Es decir, que el objeto de propiedad, es decir, el objeto, perdón, de propiedad es precisamente la clave privada. Bien. En realidad no son los bitcoins, porque los bitcoins es un asiento registral. Bueno, ahí podemos tener una discusión si en realidad esto no es más que el título que te permite disponer de eso que sí hemos todos acordado que es lo que vale, que es el Bitcoin, pero es cierto que si vos no tenés la clave privada no tenés nada, no podés disponer de nada. Entonces podría ser tu postura, y yo creo que sí, que en realidad es lo que te acredita la posesión o la propiedad en realidad de aquello que está registrado en ese registro.
sería el título. Y es claro entender esto, en realidad, porque también eso impacta después en lo que hemos visto muy rápido, que son las decisiones acerca de, bueno, ¿qué pasa cuando yo entrego ese título? Es decir, ¿qué estoy entregando? ¿Alguien me está guardando en realidad? Si fuera la escritura de mi casa, alguien me está guardando la escritura de mi casa y no por eso sería titular de la propiedad. O si por el contrario esto es lo mismo que entregar un bien fungible y por lo tanto la propiedad se la estoy trasladando al tercero cuando se queda con esa clave. Digo, ahí es donde estamos discutiendo cuál es la naturaleza y ahí estaría bueno que las legislaciones dijesen, bueno, no, miren, señores, esto en realidad es tal y si yo se lo doy a un tercero no es depósito, es en realidad una fiducia, como bien se dijo en Nueva Zelanda, y me parece que los países que hagan eso obviamente van a ser más apetecibles a la hora de instalar inversiones o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque le está dando más certeza al inversor. Entonces, digo, y además a la gente hoy le importa poco y nada dónde está la empresa, porque la verdad es que en los hechos confía en lo que le aparece en el teléfono y en la publicidad. Si la mayor parte de la gente, hoy le preguntamos a los que tienen en Binance dónde está Binance, no tienen ni idea dónde está Binance. Entonces digo, esto también ha roto los límites territoriales temporales. La segunda cuestión, que era la de, perdón, que ahí me perdí. La confianza. La confianza. Digamos, si se prescinde la confianza con este, digamos. La confianza, en realidad, justamente lo que plantea este sistema es, pensemos esto, yo hoy puedo, yo acá veo a Dina. Yo no sé si atrás de ese nombre, en realidad, está Dina o hay una persona que se hace pasar por Adina, con la cual, sin verla, empiezo a trabar una relación comercial y termino diciéndole, bueno, te voy a transferir tantos Bitcoin. En realidad yo se lo transferí y en los hechos yo nunca supe quién estaba del otro lado. Aun cuando ella se identifique de una manera, yo no sé quién está del otro lado. Lo que tiene de bueno el sistema de Bitcoin es precisamente que yo no necesito confiar en nadie. En realidad, desde el momento en que yo hago la transacción, por eso acá también lo que lo complementa son los smart contracts que trae Ethereum y todas las plataformas posteriores, que es la idea de asegurarte que una vez que hicimos el acuerdo, el mismo no se va a disparar si no se cumple la obligación de la otra parte. Entonces digo, cuando vos vinculás todos estos elementos, y obviamente yo ya no necesito saber quién está del otro lado, porque lo que a mí me interesa, que es el negocio jurídico se autoejecuta, yo voy a recibir lo que recibo y del otro lado estará quien estará. Ahora, el problema empieza a pasar cuando vos tenés, por ejemplo, hoy tramitando en Singapur, en la Corte Comercial, uno de los primeros conflictos por una ejecución, como la llaman ellos, hipotecaria de un crédito en una plataforma descentralizada, financiera, perdón, donde se piden préstamos y se ponen en garantía los NFT. Entonces, en este caso, el smart contract ejecutó el contrato cuando la otra parte no había cumplido los términos contractuales. ¿Cuál era el problema? Esta persona se basó en la confianza. Smart contract, tokens no fungibles, pero el problema cuando lo quiso demandar no sabía quién demandar. Entonces tenemos una demanda interpuesta por una persona que demanda y la carátula del juicio es persona no conocida. Y abajo el seudónimo. Entonces digo, esto nos rompe a nosotros la tradición jurídica donde tenemos que identificar al legitimado pasivo y aquí... No, aquí la Corte de Singapur dijo, avanzamos igual con el proceso. Entonces digo, ¿es confianza? Es confianza en tanto y en cuanto salga todo bien. Ahora, si sale mal, volvemos a renegar por esta herramienta tecnológica porque no nos permite ir a las fuentes tradicionales, sobre todo porque los que resuelven los conflictos son los sistemas tradicionales. En este caso, por ejemplo, fue muy interesante cómo resolvió la notificación de la demanda. ¿Dónde notificó? Y le dijo, perfecto, le creó un NFT, creó un token, el propio juzgado, la propia cámara, para con ese token tener en el interior el texto de la orden judicial. Y se lo envió a la billetera donde está alojado el NFT. De manera tal que no podía desconocer de ninguna manera la notificación a esa persona que no sabemos quién es, pero que no va a poder decir que no está notificada. Es decir, nos damos cuenta de cómo el mundo se está complejizando y que todo lo que nosotros hemos construido desde el derecho tradicional y las instituciones que hemos pensado no van a poder dar respuesta a escenarios como estos, donde, por ejemplo, bueno, aquí sí lo hizo un tribunal tradicional, pero tuvo que inventar. Bueno, tuvo que inventar y no sabemos qué efectividad va a tener en definitiva, porque la verdad que si ese Chess-Pierre se lo pasa después a otra wallet, ya está, perdimos, listo, no lo podemos rastrear. Entonces digo, la confianza sí, es el baluarte fundamental,
pero cuando las cosas salen mal, empezamos a añorar el viejo sistema de saber quién estaba del otro lado. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, magnífico la presentación, ha sido súper interesante. Hemos tenido una convocatoria también, hemos llegado a más de 30 personas, ha sido todo un éxito. Agradecemos a todas y todos por la presencia, por las preguntas y bueno, vamos a subir también a nuestro web de Dertecnia esta charla. Federico, muchísimas gracias y saludos a todas y todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos y a todas. Un placer inmenso. Gracias. Hasta luego. Gracias, Federico. Chao. Gracias, Federico. Estamos en contacto. Un abrazo. Bueno, a ustedes. Inmenso abrazo.